Buenas tardes, ya estamos con quórum y ya tengo preguntas, así que, sin embargo, si quieren abrir micrófono y hacer preguntas, me va a ser más rápido que tratar de leer el chat, aunque me lo han hecho por chat. O sea, Carolina, si querés abrir micrófono, soy todo oídos. Carolina, Entonces, eso, ¿cómo estás? bien, bien. Mi pregunta era para elegir en el cálculo de rango de operación, para elegir qué presión utilizar. ¿Hay algo que tengamos que basar, algo de eso? Sí, en principio, eso está gobernado por burbuja y rocío, no grave, por las temperaturas del punto burbuja, del destilado y del residuo. Esto es, si la temperatura del punto burbuja del destilado de top eh, está en los 0 grados o en los 298, no es bueno porque no voy a tener un fluido para intercambiar calor. O sea, yo ahí tengo que extraer calor y el calor en principio se extrae con agua de un circuito de enfriamiento. Eh, entonces, para que yo extraiga de, para que enfríe, un agua de sistema de enfriamiento puede estar a 10, 15 grados. Eso significa que mi temperatura del condensador debería estar a 298, 300, 310, por lo menos, para que yo pueda enfriar con agua de enfriamiento. O si no, irme por debajo y tratar de hacer un sistema de refrigeración. O sea, si no, me iré a un circuito de refrigeración con amoníaco, menos 30 grados centígrados, menos 25, menos 30. O sea que la temperatura de mi condensador debería estar en menos 20 como mínimo para poder trabajar con, eh, para poder enfriar esa mezcla. Si es más baja la temperatura del punto burbuja del condensador, entonces van a tener que hacer un condensador parcial. No vale la pena enfriar más que lo que puede enfriarles un ciclo de refrigeración. O sea, lo que pasa es que están teniendo alguna sustancia cuyo punto de ebullición a una atmósfera menos 100, o sea, estoy en los 150, 200 Kelvin, entonces ahí ya no refrigero eso, lo que tengo que hacer es otra cosa, usar un condensador parcial. Esto es, saco como destilado gases y refluyo eh, a punto rocío del condensador. O sea, extraigo, no condenso todo, condenso lo condensable. Eso me obliga normalmente a aumentar la presión, porque eventualmente para subir temperaturas yo tengo que subir presiones. Por el otro lado, si yo subo la presión, ahora tengo que ver cuál es la temperatura del punto burbujo del calderín. Esto es, a ver, si la temperatura del condensador es temperatura de punto burbuja, son 100 grados centígrados, 373, yo no voy a poder enfriar con agua de enfriamiento. Pero no me preocupa, pongo un aeroenfriador. Las plantas están llenas, o sea, si ustedes ven un aeroenfriador al lado de una columna de destilación, es porque el condensador está a más de 50, 60, que no puedo enfriar con agua, entonces voy a poner un aeroenfriador, 100 grados, 120. Por el otro lado, que deja el dama. Sí, la temperatura del punto burbuja, y ese siempre es burbuja, porque por calderín siempre saco líquido, es 600 grados centígrados. Es una temperatura muy alta para que yo pueda usar un intercambiador de calor, un evaporador. Un evaporador, un calderín, trabaja con
Vapor sobrecalentado, o sea, un vapor el de 8 kilos, un vapor saturado de 8 kilos debe estar en los 120, 130 grados, de 8 kilos. Y yo he visto hasta plantas con un vapor sobrecalentado de 320 grados centígrados. Por arriba de esa temperatura voy a tener que calentar con sales o un fluido térmico. Pero no voy a lograr con eso mucho más de 400 grados. Más alto que eso, voy a tener con un horno para calderín. No hay mucho drama. La columna de destilación de BP, que ustedes han visto cómo funcionaba, era un horno. Y no me digan que no saben lo que pasó con BP en la destilería de BP. Si la temperatura del punto burbuja del calderín es más alta que esa, van a tener que bajar presión. Crudo de petróleo es un ejemplo. El crudo de petróleo tiene una temperatura tan alta que ya ni vale el horno porque empieza a hacer cracking. Entonces lo que hace es una columna de destilación al vacío. Bajan presión para poder bajar la presión. Entonces, para poder bajar la temperatura. Entonces, respondiendo globalmente a tu pregunta, las presiones de la torre están gobernadas por las temperaturas del calderín y el condensador para ver cómo puedo enfriar y calentar. Eso es lo que me va a fijar la presión de la torre. ¿Se entiende, Carolina? Sí, se entiende. Y las temperaturas del calderín y del condensador, ¿cómo sabemos? ¿O serían las burbujas? Burbuja, No sé. burbuja. Ahí está. Estaba en cálculo rápido. El cálculo rápido, lo primero que hacía, una vez que vos definiste un escenario de composiciones deseadas de destilado de residuos, lo siguiente que hiciste fue un burbuja del destilado, un burbuja de residuo. Para eso son. Sí, ahí me di cuenta que yo en el anterior lo había hecho a una atmósfera y me daba temperatura mucho más baja y ahora probé con 15 y sí se me iba Por eso, real. ahora que sí, son temperaturas muy bajas, burbuja y burbuja de destilado de residuos, entonces tengo que subir presión. Tampoco me la suban a 200 bares, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Destilación criogénica de aire, la caja fría. O sea, no digo nada porque hay una caja fría, o sea, la destilación fraccionada de aire para producir nitrógeno, oxígeno a nivel industrial es una columna de presión. Aún así, es alta, una alta presión, pero tampoco tan alta, ¿no? No va a condiciones supercríticas, por lo menos de todos los componentes. Bien, ¿Preguntas? gracias. Y ¿Regina? otra cosa, Ah, ya, no sé quién habla. Adelante. yo, en la Carolina. programación de la curva de residuos, me dan rojo y probé cambiando los valores de N-val y de chi y tampoco no hay forma que me calcule. No sé cómo que debería variar o de a qué se puede deber el problema. Lo primero que recomiendo es reproducir el ejemplo que nosotros hemos dado. O sea, si a vos te da con las mezclas que nosotros tenemos, la de metanol, acetato y todo ese tipo de cloroformo y acetona, te calcula, eso significa que estructuralmente no tenés ningún problema, en el sentido de que no me has cambiado posición las variables y ese tipo de cosas. O sea, primero debo demostrar de que mi archivo está funcional. ¿Sí? Si mi archivo está funcional, entonces ahí sí hay que ver las modificaciones. De todas formas, hay que renegarlo, o sea, hay que reproducir esto y la mejor recomendación es volver a tomar el archivo que anda y hacerle los cambios nuevamente, porque está claro que a esta altura o al menos te da rojo, pero no sé por qué, o sea, ¿te acordás qué mensaje de error te daba? No converge, no puede ser. Sí, no, me dice que es un problema de tamaño. Como que el valor que retorna
tiene un problema de magnitud. Y en el otro sí, en el archivo original sí me calculaba bien. Ahí estaba usando Radao. Debería estar, o sea, no debería estar teniendo problemas con burbuja y rocío. Porque el primer problema es el algoritmo de burbuja para poder arrancar el cálculo en las condiciones del punto burbuja de la alimentación. Sí, eso me dio bien, lo de burbuja y rocío, las composiciones y todo eso. La idea era, a ver, a mí me llevó todo el día de hoy a hacer lo que voy a hacer esta tarde. O sea, a nosotros también nos ha costado horrores, nos cuesta horrores estabilizar un esquema y un sistema. Después de que han pasado una semana sin dormir, puede que lo veamos. Pero me tiene que demostrar que han pasado una semana sin dormir para poder tratar de arreglarlo. Porque el ejercicio, el trabajo práctico, o forma parte del trabajo práctico, renegar para que ande. Es una parte del trabajo práctico. O sea, después de eso, puede que lo veamos. Pero tienen que tratar de solucionarlo ustedes. O sea, si tienen un ejemplo que anda, a partir de ahí tienen que empezar a tratar de detectar qué es lo que está fallando. O sea, depende de eso. Pero no nos pasen inmediatamente. ¿Me da rojo? ¿Qué pasó, ingeniero? No, así no anda. Así esto no va a ser. Porque ustedes deben demostrarnos de que han hecho el esfuerzo de una semana sin dormir para poder hacer funcionar esto. El algoritmo de Unifac a mí me llevó un año. Un año para poder estabilizarlo. O sea, ¿por qué ustedes no pueden perder una noche? No, 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 así no es. Por lo menos una semana de noche sin dormir. Mínimo, hasta que ande. Después vemos. Sí, sí, acá es donde cuesta. Y además ustedes están tirados así en la mesa, en la cama, viendo esto, tomando cerveza, lo que es peor todavía. ¿No? O sea, ustedes tienen todas las herramientas ahora para poder hacerlo. Hay que verlo, Carolina. Hay que renegar primero. Dale, profe, gracias. Regina, Hola, profe. Sí, era si podía repetir cómo se usaba la función de write-prn, muy porque yo no bien, la lo había voy a usado repetir, nunca en ninguna. pero en la explicación de hoy la voy a volver a dar, porque lo volvemos a usar. Así que Ah, bien, esperanos y gracias. ahí voy a explicarlo de vuelta. Dale, gracias. Profe, yo tengo una consulta, es una Sí, pavada del sí, empleado ahí, Agustín. pero me queda una duda. Yo puse para el cálculo de, o sea, ahora me doy cuenta cuando subí el archivo, me quedó la duda hace un tiempo. Cuando hago el cálculo de lo que es el isotérmico, puse el flash isotérmico, puse de valores iniciales el flash, los valores que me dio el flash adiabático. Por lo tanto, me calculó una matriz jacobiana y una sola iteración. O sea, me calculó rapidísimo. ¿No hay Eh, problema con eso? No, a Ah, ver, listo. no, a ver. Ah, igual que el COVID-19, igual que la naturaleza, porque la naturaleza es así, acá hay un componente de azar. La verdad es que a quién le tocó qué mezcla y de qué composición, ni el ingeniero Cervetti ni yo lo sabemos. O sea, fue Excel el que lo dijo para ustedes. O sea, porque fue un doble azar nuevamente. Igual que los temas, nosotros lo hicimos por doble azar. O sea, el azar en la selección de las sustancias, el azar en las composiciones. ¿Sí? Eso significa que creo que sí sacamos este año la mezcla de hidrocarburos. O sea, nadie debería tener una serie homóloga de alcanos. ¿Sí? Bueno, sí, por ahí me confundí porque puse dos alcanos iguales, pero nadie debería tener una serie homóloga de alcanos. La razón por la cual, si la mezcla es más o menos, o la mezcla no es más o menos, es azar. ¿Sí?
Creo que todas van a hacer renegar un poco, pero todavía es muy pronto para saber si uno reniega o no. Recién hoy vamos a empezar, a ver si anda o no anda. Hasta ahora no debería haber habido problema con el cálculo rápido y la determinación de la curva de residuo. Es muy estable, sí, lo vale. O sea, no me preocupe si lo hicieron rápido, todavía no pasó nada, es la primera entrega. Insisto, el objetivo de la entrega de hoy era, creo que era hoy, ¿no? Sí, la entrega de hoy era demostrar de que ustedes tienen, o sea, toda la búsqueda bibliográfica de las propiedades y que las propiedades estén razonablemente estables, o sea, esté calculando algo. ¿Está bien? El cálculo de Flash no era ese el objetivo, sino simplemente calcular una estabilidad, porque lo crítico es que ande burbuja y rocío. Los críticos es lo de ahora, el Flash no era meramente para ver que las cosas anden. Eso no es crítico. Buenísimo, muchas gracias, profe. Santiago, Santi. No, Héctor, por lo que decía Caro, por eso te escribía ahí, porque me pasó algo parecido y es que había arrastrado el error del epsilon en la -6 en el cálculo de la etapa 1 y después en el RADO no me lo calculaba. Que cuando subiste el PDF vi que había una anotación que decía que de ponerlo a -15 y recién ahí... Sí, dije que no, sí, efectivamente. En el ejemplo comentado decía, ojo, si no bajan la convergencia, que normalmente está en 10 a la -6, y no la llevan a 10 a la -15, la curva de residuo no anda. Hay un conflicto entre Broiden y Radau, irresoluble, no anda. Tienen que ponerlo a los niveles de convergencia de Radau, 10 a la -15. Eso estaba letras grandes, resaltante, rojo, fosforescente. Nos llevó una semana encontrar ese error. Una semana te encontré que ese era el error. O sea, vaya novedad. ¿Usted cree que lo supimos de entrada? Cuando pusimos esa alerta, porque es una semana para poder ver por qué no anda. O sea, nosotros también renegamos mucho. María Victoria. Yo en el cálculo de la curva de residuo me da un azeótropo en el nodo inestable, en el compuesto 1 que me da 0,95 y en el compuesto 2 que me da 0,05. Yo entiendo de que no usamos la teoría del componente clave liviano ni el clave pesado, pero después cuando pruebo la inversión de volatilidades, en vez de darme la inversión en el nodo inestable, del compuesto 1 y 2, me da en el nodo estable. Yo quería saber si podía haber algún error en el cálculo, o lo dejo así, o eso es como una duda que tenía. O sea, teórica en realidad, porque sé que puedo seguir avanzando en el cálculo, pero no entendí por qué funciona así, digamos. Buena pregunta. El tema es así. Acá hay una mezcla rara de compañeros de ustedes que me ven, no me van a ver por primera vez, creo que ya están harto de verme, pero ven por primera vez Operaciones 2, y algún otro que arrancó esta parte, que aparentemente era la divertida y no sé por qué, y después por algún motivo no pudieron alcanzar el final del objetivo de la materia, y por consiguiente me están escuchando 3 o 4 veces. Advierto que, igual que en IRQ, con Ingeniería Cervetti tenemos la muy mala costumbre, una pésima costumbre de todos los años cambiamos. Cambiamos. Y cambiamos porque creemos y sostenemos que lo único que no cambia es que siempre hay cambios. O sea, siempre tenemos una sorpresa, siempre hay que cambiar. Eso no debe cambiar. Eso significa que hasta el año pasado, nosotros usábamos como criterio de azeótropo una inversión de volatilidades. Lo cual, investigando y buscando más, en realidad, esa era una señal, pero no me decía qué. O sea, una inversión de volatilidad es una alerta de que algo pasa. ¿Sí? Nos llevó tiempo leer y ver un montón de cosas que en realidad para demostrar lo que pasa, tengo que hacer el curva de residuo. Las volatilidades eran simplemente un síntoma, tiene fiebre. Pero tener fiebre puede decir gripe o COVID-19. O que tenés hepatitis o que tenés ébola. El ébola también tiene fiebre, ¿eh? O sea,
es un síntoma, pero ¿qué tenés realmente? No sé. Para saber lo que tenés realmente, tengo que hacer el curva de residuo. Esa es la que me va a decir el nodo estable, el nodo inestable, cuáles son los azeótropos. Por eso es que nosotros, finalmente, en ese archivo, creo que borramos, creo que dejé, y me arrepentí después de haberlo dejado, borramos casi toda referencia a volatilidad relativa. Porque no las necesito, no me van a servir. El concepto de volatilidad relativa servía para dos cosas. Hacerle caso al profesor de integración 3 para aplicar la hipótesis del componente clave, pero eso es otra materia, eso es el problema de integración 3. Y a ustedes ya es una etapa superada. Ya han crecido. ¿Sí? Ahora pueden decir alegremente, ese profesor estaba equivocado porque no son las cosas así. Efectivamente, no son las cosas así. Era una versión simplificada de una torre de titulación. Junto con eso, hemos quitado las dos herramientas que teníamos, que estaban basadas en volatilidad relativa, que son el método de Fenske para determinar el número mínimo de etapas y el método de Underwood para el reflujo mínimo, porque son dos métodos aproximados para hacer una estimación del número mínimo de etapas y el plato de alimentación y el reflujo mínimo, y saber eventualmente cuánto es el reflujo. Finalmente, lo que nosotros estamos viendo es que nos costaba más hacerles entender que era un método aproximado, o sea, una regla del dedo pulgar, rule of thumb, porque después la torre que ustedes terminaban por hacer no tenía nada que ver con el método de Fenske y el método de Underwood. Entonces dijimos, ¿para qué vamos a renegar con una nueva corte de operaciones 2? Sacamos todo. Sacamos todo. Entonces, volatilidad relativa, vos me preguntás si invierte o no se invierte. No me interesa. Lo que me interesa es tener un balance de masa inicial razonable, que es max beta, que me diga por dónde pueden estar las composiciones, dado que hay un azeótropo, según el mapa de residuos hay un azeótropo, por dónde pueden estar las composiciones para caer dentro de la región de factibilidad. O sea, la torre tiene una región de factibilidad para destilar, la encuentro por la curva de residuo, hago algún balance para hacer algo, y dentro de eso voy a trabajar, y eso es lo que necesito. Así que las volatilidades den, inviertan, suban, bajen, no me preocupe. Gracias, profe. Y una cosita más. El tema del caudal del destilado, varias veces mencionó en la clase pasada que lo tengo que cambiar, o sea, bajar un poquito. Eso lo hago en el cálculo rápido para entrar al riguroso, lo hago en el riguroso. Ahora lo vemos. Hoy lo bueno, vemos. genial. Hoy lo vemos. Gracias, profe. El tema lo vemos hoy. Sigue. María Pilar. ¿Para qué no abres el micrófono? Porque creo que tu pregunta es más rápida. ¿Se entrega en Word o en PDF? ¿Se entregan los exámenes en lápiz o en tinta? Si ustedes lo entregan en lápiz, aquellos que recuerdan alguna vez que puedo haber tomado algo escrito, que ya no me acuerdo cuándo fue, mi respuesta es, yo no les voy a borrar nada. O sea, si ustedes me lo entregan en Word, yo no voy a modificar los números. Sin embargo, la verdad que como tampoco nos interesa modificarlo, nosotros preferimos la versión más compacta. Y la versión más compacta, portable, y que va a sobrevivir a los tiempos, no sé cuánto, pero la pandemia probablemente, es el PDF. O sea que si pueden generar PDF, los documentos de Word se comparten cuando se los tiene que editar. Si no se tienen que editar, la política general que yo veo de oficina sin papeles es generar PDFs. O sea, generar PDF y suben PDF en un mismo. ¿Te entendió, María Pilar? Bien. Morena. Morena Núñez, 12. Sí, profe, acá estoy. Justo un poco respondió mi pregunta por el tema de lo que le preguntó Victoria,
pero bueno, como a mí me dan puros los compuestos, y usted, por lo que entendí, la clase pasada dijo que sí, que en ese caso sí podemos aplicar el componente clave, solamente para chequear si estaba bien que eligiera el componente 1 y 2 como clave liviano y clave pesado, aunque por ahí cuando lo pienso digo, bueno, elijo como clave liviano, significaría que un poco del primer compuesto puede salir por el fondo, por eso no me termina de cerrar si está del todo bien, sé que se puede dar, pero simplemente le consultaba a ver si no había problema para hacerlo. No, como lo vamos a ver hoy, los problemas son de otro tipo. No son de componente clave y no son de volatilidad relativa. Lo vamos a ver ahora. Bueno, bárbaro, gracias. Yo tengo una pregunta similar. Sí, Micaela. Si yo tampoco, no tengo aciótropo tampoco. Si yo quisiera, ¿puedo decir, bueno, quiero separar en el medio? Sí. ¿O tengo que seguir la curva de residuo? No. No, lo que pasa es que la región de factibilidad es toda. O sea, simplemente te va a decir todo, ¿no? No es lo mismo. O sea, si no se presenta en un nodo estable e inestable, de composición distinta de 1, y coincide los nodos estable e inestable con 0 y 1 de componente más volátil, menos volátil, o sea, a ver, que yo diga que no lo voy a necesitar no quiere decir que no mencione el concepto de volatilidad, que es un concepto que me permite explicar un poco lo que pasa. Pero no tendrías ningún problema en hacer ninguna de las dos cosas. O sea, te hay que fijar un valor deseado, ¿está bien? Creo que no lo dije. Y con las preguntas de ustedes me hace reflexionar porque no fue el ejemplo que teníamos. Sí procuren que si ustedes usan max beta de la forma que sea, los caudales de D y W, o sea, el caudal total, no los flujos molares por componente, sino D mayúscula, W mayúscula, no estén en una relación mucho mayor que... Acá se apaga el audio de la grabación. Voy a dar una cifra. Y mi experiencia con dar una cifra, y me parece que va a ser peor si está grabada, es muy mala. No logro hacerles entender que para operaciones 2, esto es un arte y no una ciencia. Esto significa que si ven el cuadro que está atrás, saben que por suerte no es mío, porque yo jamás podría hacer eso, que la línea no sea curva, la de la cúpula, no sea una semicircunferencia, al artista no le importó nunca, le importó que era algo curvo. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que eso es un semicírculo, un arco romano, ¿está bien? Y resultó ser después una ojiva medieval, es una curva. A los artistas nunca les preocupó el que sea exactamente una circunferencia con un centro en el centro de la cúpula, excepto Miguel Ángel o algún otro que... Da Vinci, que sigue obsesionado por la circunferencia, y aún así tampoco le salía, porque la Gioconda no tiene una sonrisa que sea. Entonces, yo voy a dar una cifra. Por favor, no la tomen al pie de la letra. Es algo para tener una idea. Es aproximado, nada más. Por favor. O sea, de la misma forma que nosotros decimos que la columna de estiración tiene que estar entre 0,5 metros y 2 metros, ¿está bien? Si vemos una columna de 2 metros, yo la voy a rechazar así, no voy a ver más nada. Porque no tiene que ser exacto a lo que nosotros damos. Tiene que estar dentro del orden. Si le da 250, ¿qué? 250. Ahora, si le da 25 metros de diámetro, no, eso no. O sea, esos se fueron. Eso se fueron. Entonces, la relación DW
que no esté muy alejada del 1,10. O sea, que no sea que entra 100 en una base cualquiera, ¿está bien? Y me sale de D1 y de W99. La relación DW es 1 sobre 100, más o menos. Más o menos, porque es 1 sobre 99, pero no me hagan poner la cifra exacta. 1 a 100, ¿está bien? Eso significa que tarde o temprano voy a tener una enorme desproporción dentro de las columnas de destilación. Vamos a ver más adelante de que D y W son los flujos netos de líquido de vapor dentro de la torre. Entonces no debería estar tan desproporcionado. ¿Eh? Entonces sí, busquen alguna condición como para que no le aparezca un D que sea una gotita y que sea un chorro de 100 y sale 99,9 por residuo y sale una gotita ultra pura. Dicho esto, tengo que hablar de la planta de arroyito de agua pesada. El reactor nuclear Río Tercero está moderado con agua pesada. Entonces tuvimos que poner una fábrica en Argentina de agua pesada. Se puso a las orillas del río Limay. El río Limay, como parte de toda la cuenca del Neuquén, es un río que es más o menos la mitad del Paraná. No en seca, porque ahora el Paraná está seco, pero la mitad del río, y créanme que no es el río Suquía, la mitad del río, más o menos, del caudal del río, es procesada en la planta de agua pesada. ¿Sí? Lo que obtiene en producción continua es una gota por hora. Una gota por hora de agua pesada. ¿Sí? Es uno de los procesos químicos más desproporcionados que he visto. Procesan la mitad del río. Es un chorro de agua que no entra en los caños de 5 metros de diámetro que están teniendo para poder procesarla. Y vos ves que en forma continua está goteando tic, 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 en un baloncito de 100 litros de vidrio, agua pesada. O sea, eso no lo podemos calcular. No es nuestro objetivo. O sea, eso es un extremo de proceso químico. Nosotros hacemos las cosas normales, algo. Miles de toneladas y miles de toneladas de desechos. Eso es todo lo que hacemos. Y matamos miles de personas. Bueno, no Bueno, maten a nadie. justamente por eso era mi pregunta, porque yo tengo de top un compuesto que tiene 0,1, 10%, y de bottom un compuesto que tiene 25%. Entonces yo quería separar entre 3 y 4, pero bueno, acá ya me excedí, ¿no? Porque esto no lo vimos, pero el cálculo riguroso sí me converge en el escenario en el que defino bottom, pero no me converge en el escenario de la mitad de la torre, digamos, de la mitad de la separación. No he hablado de composiciones. He hablado de los caudales D y W. No hablo de las composiciones. Bueno, pero si entra a mi torre 100 de 1, el destilado va a ser 70 y algo, y si separo en 95% de bottom, ¿no? Toda columna de destilación divide a la corriente de alimentación en dos. ¿Qué son los dos? Es medio complejo de decirlo, ¿sí? Pero la divide en dos a la corriente, la separa. ¿Sí? Pero no separa A y B, se divide la corriente en dos. O sea, porque la mezcla es multicomponentes, o sea, la mezcla de alimentación es multicomponente. Yo necesito un tren de columnas de destilación para poder llegar a una separación. Una sola no me logra nada. Puedo separar A, B por arriba, B, C, D por abajo, o alguna otra combinación. Y en esas combinaciones que nosotros hacemos para un tren de columna de destilación, lo que nosotros procuramos es que no haya tanta desproporción, excepto al final, cuando no me queda más remedio. ¿Sí? Pero, nuevamente, este es un ejercicio. ¿Está bien? Si te anda, es un ejercicio. No estoy pidiendo nada. Los requerimientos de lo que quieren hacer con la torre los ponen ustedes. No somos nosotros que decimos que queremos separar este y este. Es un ejercicio. Me da lo mismo. No tengo ninguna especificación al respecto. O sea, necesito una torre para hacer un plano. Ese es mi objetivo. Haga lo que dé, siempre y cuando calcule algo.
Y siempre y Entonces, cuando no sean totalmente desproporcionales en top y en bottom, porque si no después vas a renegar pasa cualquier después. cosa. Pero si renegas después, volverás atrás. ¿Cuál es el problema? ¿Se vuelve? ¿Se Gracias. regresa? Solamente de la muerte no se regresa. Pero todo lo demás es prueba y error. Bueno, y sí, no voy a entrar en filosofía o en teología. Pero para nosotros en ingeniería siempre está la posibilidad de poder corregir el error. O sea, retroceder nuestro paso. Lo vamos a ver después eso. Bien. Eso era. Luciana, ¿cuál es tu problema? Tu pregunta. No, pero en realidad era para preguntarle, porque en la plantilla del informe 2 de la segunda etapa, está toda la parte de estimación de número mínimo de etapas, lo sacamos a todo eso entonces. Esa sí que es una buena pregunta. Lo hablé con el ingeniero Cervetti y me dijo, corregí el formulario de Word de la etapa 2. Dije, sí, ya lo corregí. No lo corregí nada. Por favor, estén atentos, ya voy a poner en la V la nueva versión de el formulario de etapa 2. Hoy tienen que entregar la 1, ¿no? O sea que la 1 no era ese problema. Esta noche, para no olvidarme, voy a corregir el formulario, el informe de la etapa 2. Sí, correcto, tenés razón. Me olvidé. Quise hacer converger la torre y me olvidé del informe. Hasta Emilio me dijo que... ¿Cuál es el error? Que creo que estaba pidiendo en el informe de etapa 2, no es un Tiene error. método de Underwood y número mínimo Efectivamente, de estaba etapas. pidiendo los resultados del cálculo rápido que no dimos. Entonces, si no dimos, no estaba para pedirlo en la etapa 2. El informe no tenía que pedir eso, porque dejamos de darlo. Lo dejamos de dar, lo dejamos de pedir. Entonces, tengo que editar el informe. O sea, que estén atentos al informe de la etapa 2. Voy a poner en la V, este informe ha sido modificado, por favor, corrijan esto. Pero no tenían que entregarlo hoy, ¿no? A la etapa 2. No, era para saber, porque... Por eso, no sean tan ansiosos. A ver, Para ese es borrarlo. el problema. También tienen que aprender acá, porque en las licitaciones me pasa constantemente lo mismo, ¿está bien? Las licitaciones se presentan 5 minutos antes del mediodía, que es la hora que cierra. No lo presenten 5 minutos después, porque es inútil. Usted tenía el precio más bajo, pero lo perdieron. Pero tampoco lo presenten con tanto tiempo de anticipación, porque después los clientes me cambian la especificación y tengo que hacer todo un trastorno administrativo para recuperar el expediente que yo presenté una semana antes. Se presenta 1 o 2 días antes. Así son los expedientes de licitación. Estamos aprendiendo eso también en operaciones 2. O sea que ya le voy a corregir el informe, le voy a agregar el informe de etapa 2, deben usar este modelo corregido. Etapa 2. Maico, tenés, igual que los periodistas, 2 dudas. No me hagas solamente la pregunta, hacémela de aparte. Te escucho, Maico. Hola, profe. Bueno, tengo una duda. En etapa 2, cuando doy las especificaciones del sistema, doy la presión, primero probé atmosférica y después probé aumentándole la presión y con ninguna otra presión encima de 1 me da. Por abajo sí, por encima no. Y las temperaturas no son muy altas, pues tengo temperatura de 360, 410. No te da. Los No me sistemas puede no traer siempre andan. Yo no me puede necesito traer un problemas escenario que después. ande. O sea, en ningún momento tengo garantía de que el sistema, todo el sistema de ecuaciones va a andar en todo el rango de temperatura, presión y composiciones. Es suficientemente complejo la naturaleza como para demostrar que puede hacerse en todo el rango. Agradezco que encontraste una condición en la que ande. Con eso me bastó, estoy chocho. Si después con otra condición no anda, no anda. Bueno, perfecto. No anda. Y la otra duda era, usted dijo que en la clase pasada que mejor si hacíamos las entalpías con
el cálculo integrado, digamos, no usando el integral, porque puede calcular más. Yo tengo dos compuestos que tengo que estimar, entonces como que se complica ahí poner los coeficientes y hacerlo integrado. Probé y no pude. Me estoy No, olvidando de algo, quizá que de termodinámica. no. Todas las estimaciones, por ejemplo, el método Jovac, te estiman un coeficiente, los coeficientes de un CP, de un polinomio en T. O sea, si los coeficientes son de un polinomio en temperatura, entonces la expresión integrada es muy fácil. No conozco un ajuste de curvas de CP con un ajuste que no sea polinómico en T. Entonces, no se da ese escenario. Sí, no sé, entonces tengo que tener algo mal porque cuando lo hacía con el integral, los estimados me daban bien. Cuando lo intentaba hacer integrado, no me daban. Me daba como una constante. Entonces tengo que tener algo mal, porque lo que hice fue Ahí hacer. lo muestro, haceme acordar, apenas abra Sí, esto, ¿sí? sí, Voy a explicártelo con el archivo que vamos a ver el día de hoy. Ahí haceme sí. acordar que te explique cómo tengo que ver ese tema en el cálculo de entalpia. Bueno, gracias, profe. Ahí te lo voy a explicar. ¿Alguien más? Yo tengo una última pregunta. Acá en No, más preguntas, más, quiero más. acá en la UE, donde dice etapa 3, cálculo riguroso de la destilación, etcétera, etcétera, y al final dice con una alimentación completamente vaporizada, ¿es porque efectivamente tiene que ser vapor sí o sí, o porque ahí dice un ejemplo? Bien. Eso es de lo que voy a explicar hoy. ¿Sí? O sea, la etapa 3 es lo que voy a explicar hoy. Entonces, esperemos a ver la explicación de hoy y puedo responder dudas de cálculo riguroso. Porque eso no hemos visto nada todavía de eso. No sean tan ansiosos. Nosotros podemos cambiar. Ya sé que ustedes ya tienen el plano de la torre hecha por un arquitecto. Bueno, sí, también. Insisto en esto. Esto es una oportunidad para aprender. O sea, si ustedes no lo hacen, en general nos damos cuenta cuando lo hizo el arquitecto, porque el arquitecto hace las curvas y hace la medida y todo lo demás, no como un ingeniero químico. O sea que no le pidan a un amigo arquitecto que haga los planos, pero todo este ejercicio de operaciones 2 es una oportunidad para aprender. Pero no sé, digamos, pero esa respuesta no la tengo hoy, ahora, porque no he dado cálculo riguroso, que es hoy. Así que hoy lo vemos. Esa pregunta. ¿Otra? Diego, Sí, has abierto el tenía micrófono 20 veces, así que estás muy ansioso. Abrilo. uf, demasiado. Le iba a preguntar, en etapa 1, tengo que yo trabajé con fracción de vapor 0,6, pero eso lo he visto en varios trabajos. ¿Es estricto esa parte? O sea, porque a mí me dio, el tema es que tanto el isotérmico como el adiabático me dio en composiciones idénticas, solamente diferenciando un poco las temperaturas. Razonable me da. El tema es que ando en duda de que esté bien. Excelente pregunta. Vamos a la esencia. Lo que nosotros le proponemos con este trabajo práctico se llama ejercicio abierto de ingeniería. Los ejercicios abiertos de ingeniería reciben ese nombre porque los profesores no tienen la más remota idea de cuál es el resultado. Esto es, un ejercicio de físico-química, si la FEM me tiene que dar 3, me da 3 voltios porque lo hemos hecho. Si nosotros hacemos un cálculo de un ciclo y necesitamos ver cuánto es el flujo de calor de la etapa de refrigeración, el número nosotros lo hemos calculado, es presuntuoso decir que sabemos lo que es, pero
porque somos humanos y nos podemos equivocar, pero tenemos el cálculo y comparamos el resultado de lo que ustedes hacen con nuestros resultados. Ese es un ejercicio. Este es un ejercicio abierto de ingeniería. Esto significa que nosotros no tenemos la más remota idea de si lo que ustedes están calculando está bien o está mal. No tenemos forma de saberlo, porque no vamos a hacer 100 torres de estilación para comparar los resultados de ustedes con los nuestros, cuando está abierto a la toma de decisiones. Pero es que el ejercicio profesional es así. Esto es, si a ustedes los contratan para hacer esto, tampoco tienen el paraguas protector que les diga esto les tiene que dar esto. Tienen que empezar a desarrollar criterios propios para poder tener una idea de si lo que están haciendo está bien o está mal. Y esos son criterios que se desarrollan en base a lo que ustedes hacen hasta estar convencidos de que lo han probado, han visto escenarios, han visto el rango de validez del resultado, han visto, digamos, el análisis de sensibilidad para ver hasta qué valor los parámetros pueden variar ustedes, las especificaciones que a ustedes se les ocurra, para que el resultado tenga un significado ingenieril. Todo eso forma parte del ejercicio. O sea que no voy a poder responder tu pregunta, Diego, de si 0,6 está bien o está mal, porque no tengo la más remota idea. Peor todavía, no tengo el más mínimo interés en tener idea. O sea que no voy a gastar un solo esfuerzo para poder saber si está bien o está mal. Es responsabilidad de ustedes, como ingenieros químicos, decirme si está bien o está mal. Ahora, nosotros vamos a sentar acá y vamos a hacer nuestros propios chequeos globales de coherencia y consistencia. Y si ahí vemos que tu temperatura fue negativa en Kelvin, ahí nos vamos a reír, a decir, era muy abierto a ingeniería, pero no tanto, no era tan abierto. ¿Está bien? El flujo de destilado no puede ser negativo. O sea, y numéricamente algo me tiene que dar. O sea, me tiene que dar algo razonable en contexto, confirmado con algún modelo ideal, o sea, pero el costo, el esfuerzo de hacer chequeo es de ustedes, no es nuestro. Así que digo, no tengo la más remota idea de cuánto tiene que dar. Por eso es que no me resisto a los números. 0,6. Y si a vos te dio 0,599, ¿está mal? ¿Qué sé yo? Es más, yo diría, el criterio, formar criterio significa que estás entendiendo mi gesto. Si entendiste mi gesto, entonces estás entendiendo y aprendiendo cómo es este ejercicio abierto de ingeniería. Diego. Comprendo, comprendo. No, yo preguntaba por el hecho de que no me pareció normal que justamente dieran valores idénticos en composición, pero bueno, si yo igual lo entregué. ¿Dio algo? Sí. De ahí a que esté bien, no lo sé. Es que si eso no estuvo estable y no, ahora lo vas a sufrir y ahora encontrarás los problemas. O sea, te fue una alerta, me parece bárbaro, tenías una alerta de decir, hay algo raro, pero sigo en carrera hasta ver mi próximo obstáculo. Si supero mi próximo obstáculo, está. Y si mi próximo obstáculo pasa algo raro, diré, ¿no será eso que alguna vez Macaño dijo el siglo pasado, más o menos en el 98, 99, de que había un pequeño detalle con esas mezclas, que eran espumantes, olían feo, una cosa así? ¿O lo dijo la ingeniera Caglieri de que esos compuestos formaban una asociación muy fuerte o descomponían solo? ¿O que el complejo, digamos, orgánico, inorgánico, de química inorgánica era recontraestable? Bueno, hay que apelar a todos los conocimientos que tienen a lo largo de la carrera para empezar a formar criterios. No lo sé. Comprendo, comprendo. Listo, gracias, profe. Por favor. Sí,
Y por eso es que sospecho que creo que hasta la misma respuesta. Después que ver la grabación de que ya está subida. Alcanzamos a subir, rarísimo, rarísimo. Estuve trabajando todo el día, el ingeniero Cervetti, para poder terminar el video. A lo cual asumo por la hora que vi que entraron ustedes a la UB, ya la han descargado al de cálculo riguroso y llegaron hasta el final, porque yo no voy a explicar lo que explicó el ingeniero Cervetti ayer, ¿no? O sea, me remito el video que ya está subido. Que me imagino que si no me lo están reclamando ahora es porque debe estar funcionando. Porque la verdad es que de este lado yo subo el video, pero nunca, no sé si funciona del lado de ustedes. Me imagino que sí. Si no, le falta tiempo para reclamar. Bueno, ¿preguntas? ¿Te abierto preguntas? ¿Fecha del parcial tienen ya Sí, estimada? por supuesto, era el jueves que viene el parcial. Claro. Diego, a esta altura, la idea era que al ingeniero Macaño jamás se le pregunta la fecha de los parciales. Si a lo largo del par de materias que podés haber tenido conmigo no aprendiste eso, no, a mí no se me pregunta fecha de parciales. Se pregunta al ingeniero Cervetti, al ingeniero López, al ingeniero Castaño, al ingeniero Fonseca, y nada más porque con Gustavo tenemos 2 materias. A mí no se me pregunta fecha. O sea, veanla, pregúntenle al ingeniero Cervetti. Está subido, creo, o sea, a mí me preguntes eso. ¿Otra pregunta? Bien. Entonces, arrancamos. Si ustedes son la mitad de los ansiosos que yo creo, ya deberían haber bajado los archivos, deberían estarlo ejecutando, les da todo bien, entonces no tengo ni necesidad de grabar esto, nos vemos el viernes que viene. No, diablo, tengo que explicar esos hermosos archivos. Bien. Si no hay más preguntas, entonces cierro esta sesión, así me queda la clase de consultas y empiezo la clase de método riguroso.